En noviembre de 1919, en Praga, un hombre de 36 años se sentó a escribir la carta más larga de su vida. La carta era para su padre y tenía 100 páginas. Y cuando la terminó, se la dio a su madre para que se la entregara a su padre, pero cuando ella la leyó, se asustó y decidió que era demasiado y no se la entregó. El padre murió sin haberla leído y el hijo murió muy poco después sin haber resuelto nada. El hijo de esta carta se llamaba Franz Kafka y la carta que se publicó muchos años después creo que sigue siendo uno de los retratos más exactos de cómo un padre puede destruir a su hijo sin levantarle la mano, sin gritarle todo el tiempo, sin maltratarlo de una manera evidente. Y era un flacucho callado que escribía cuentos raros que casi nadie entendería. Trabajaba en una oficina de seguro por el día y por las noches, bueno, escribía. Y su padre era Hermann Kafka y era todo lo contrario. Era un comerciante grande, robusto, con voz fuerte, que había salido de su pueblo natal pobre y había construido un negocio próspero en Praga. Era un hombre que se sentía orgulloso de lo que había hecho y de todo lo que había logrado y no entendía cómo era posible que este hijo flaco que tenía solo escribía historias que casi nadie leía y trabajaba en ese lugar y no tenía un trabajo de verdad. Pero lo importante que sucede en esta carta de Kafka es que el padre no le pegaba todo el tiempo, no lo humillaba públicamente, no era un monstruo evidente. El padre lo destruía, pero de otra manera, más callada, más constante, porque lo destruía con una especie de atmósfera que había creado. Kafka describe en esa carta escenas muy, muy concretas. Él decía, por ejemplo, que cuando era chico y traía una idea o contaba algo que le había pasado en el colegio, se lo decía a su padre desde el punto de vista que él lo pensaba y el padre se reía. No le contestaba la idea, no le discutía, solo no se la tomaba en serio. Se reía, cambiaba el tema, hacía un comentario despectivo y con eso dejaba muy claro que lo que el chico había dicho no merecía la atención. O cuando Franz, por ejemplo, hablaba en la mesa familiar, el padre lo interrumpía, pero no lo interrumpía sobre la idea, lo interrumpía sobre la forma. Le decía que se estaba sentando mal, que masticaba con la boca abierta, que ese tono no era el correcto, que esto no se decía así, hasta que Franz dejó de hablar en la mesa. Así que se sentaba en silencio, comía rápido y se iba. O cuando Franz traía un amigo a la casa, dice que el padre lo evaluaba con la mirada delante del chico y después cuando el amigo se iba, decía algo sobre él, decía que era poca cosa, que no se merecía la amistad, que Franz tenía que rodearse de gente mejor y más importante, bueno, hasta que Franz dejó de traer amigos a la casa. Y cuando Franz, por ejemplo, le mostraba algo que había escrito, el padre lo agarraba, lo miraba y lo dejaba ahí sobre la mesa y seguía con lo suyo, sin leerlo, sin comentar, sin negarlo tampoco, solo lo dejaba ahí como quien deja un papel sin importancia. Hasta que Franz, obviamente, comenzó a dejar de mostrarle lo que escribía. Lo que Kafka entendía 30 y tantos años después era que ninguna de esas escenas por sí sola parecía grave. Si su padre lo hubiera golpeado, todos lo hubieran visto. Si lo hubiera insultado, abiertamente alguien hubiese podido protegerlo. Pero el padre no hacía nada de eso. El padre solo le mostraba 1000 veces al año durante toda su infancia que lo que él hacía, decía, pensaba o sentía no era importante. Y el resultado, le decía Franz en su carta, no era que él se enojara con su padre. El resultado era algo más difícil de procesar, era peor. Franz había aprendido a creerle al padre. Había crecido convencido en algún lugar muy adentro suyo donde la razón no podía entrar de que lo que él hacía, decía o pensaba o sentía efectivamente no era importante. Y esa convicción, le explicaba Franz a su papá en la carta, se había vuelto el techo de toda su vida. Franz le decía a su padre que el daño no había sido lo que el padre le había hecho, que el daño había sido lo que el padre, sin saberlo, le había instalado, porque era una sensación física, una sensación en el estómago, en la garganta, en las manos. Y cada vez que él iba a hacer algo que era nuevo, a decir algo importante o tomar alguna decisión grande, esa sensación estaba allí con él y no lo dejaba avanzar. Y esa sensación no era una idea, porque él explica que si hubiese sido una idea, él la hubiese podido discutir
la podía refutar o podía haberse dicho a sí mismo, bueno, que eso no era cierto, pero no era una idea, era una respuesta del cuerpo. Y esa respuesta era anterior al pensamiento, o sea, aparecía cada vez que Franz enfrentaba algo importante. Y antes de que pudiera razonarlo, ya esa sensación en el cuerpo le había arruinado la energía, le había puesto las manos torpes, le había temblado la voz, y Franz pasó toda la vida intentando publicar libros que después pedía que los destruyeran. Empezó 3 novelas y no terminó ninguna. Se enamoró 4 veces y nunca se pudo casar. Tenía momentos extraordinarios de claridad en los que veía que era un buen escritor, que la mujer que tenía delante lo quería, que la decisión que iba a tomar era buena, era correcta, pero en el momento de actuar aparecía esa sensación en el cuerpo y la sensación le ganaba. Y lo que Kafka entendió ya tarde es que esa sensación no era suya, que era el eco instalado en su cuerpo de 1000 pequeñas escenas en una mesa familiar, de 1000 veces que el padre había dejado el papel en la mesa sin leer, de 1000 veces que se había reído de una idea, de 1000 interrupciones por la forma en que masticaba. El padre nunca había necesitado decirle a Franz, vos no servís. Lo había mostrado 1000 veces de 1000 maneras pequeñas. Y le había dicho que lo que Franz hacía no merecía su atención. Y acá hay una idea que yo creo que vale la pena separarla muy bien. Por lo menos estas 2 maneras en que alguien puede ser dañado. Una es la forma evidente, pegarle, gritarle, humillarlo, abusar. Esa es una forma terrible, claro. Pero en esta forma, la víctima tarde o temprano puede nombrarlo. Puede decir, hey, esto está mal, esto no se hace, esto me dañó, porque hay un agresor visible y hay una agresión que es visible. Y aunque cueste mucho recuperarse de una situación como esa, tienes claro qué es lo que tenés que enfrentar. Ahora, la otra forma, la que Kafka describe, esa es invisible. No tiene un momento concreto, es muy difícil de señalar. Es una manera sostenida de tratar al otro como si ese otro no importara. Una mirada que evalúa, una interrupción que corrige la forma, una risa que descalifica, un papel sobre la mesa sin ser leído. Y cada una de esas acciones por sí sola parece nada. La víctima, si las nombra, parece exagerada. Y lo absurdo del asunto es que el agresor mismo muchas veces no sabe que está agrediendo. Cree que está educando, cree que está poniendo límites, cree que está enseñando a su hijo a ser fuerte. Y sin embargo, sumadas todas esas pequeñas acciones a lo largo de los años, el efecto es devastador. Más devastador en algunos casos que el evidente daño físico. Porque el daño evidente al menos se reconoce, pero este daño es como atmosférico. Y así es muy difícil de reconocer por el agresor y de reconocer por la víctima, que a veces lo llega a reconocer cuando ya es muy tarde. Y el hijo crece convencido de que él es así, de que él es tímido, de que es indeciso, de que es inseguro, de que es raro. Y no se da cuenta que esas cualidades no son suyas, son la huella que dejó el clima en el que creció. Por eso, de adulto, intenta cambiar esas cualidades con voluntad, a fuerza de voluntad, con disciplina, con técnicas, con cursos, y no puede. Porque es muy difícil cambiar con técnicas lo que se instaló sin palabras. Y hay otro punto en la carta de Kafka que te quiero señalar, porque es probablemente el más doloroso. Franz le decía a su padre, casi al final de la carta, que él no creía que el padre fuera un mal hombre, que probablemente con otro hijo, con un hijo más robusto, más ruidoso, más parecido a él, el padre hubiese sido un buen padre, pero que entre los dos, entre Hermann el padre y Franz el hijo, había habido una incompatibilidad de temperamento desde el principio, y que el padre, sin saberlo, había usado todo su carácter fuerte para tratar de moldear a un hijo que no podía ser moldeado, y había terminado quebrándolo en ese intento. Es decir, Kafka no culpaba a su padre de ser malo, lo culpaba de no haberlo visto, de no haberse dado cuenta que tenía delante un ser que era distinto, un ser que necesitaba otra cosa a lo que su papá había vivido. Lo acusaba de haberle aplicado el único modelo que su papá conocía sin preguntarse si ese modelo le servía a ese hijo.
Y esto, dicho sin odio, pero con dolor, es lo que hace de la carta de Kafka, creo, algo extraordinario. Porque no es un panfleto contra padres autoritarios, tampoco es una acusación. Franz le estaba explicando a su padre con tristeza, no con rabia, qué había pasado entre los dos. Lo estaba describiendo, no lo estaba atacando. Por eso la carta es tan dura, porque cualquier padre que la lea, si tiene un mínimo de honestidad, se va a reconocer en ella en algún rincón. Y cualquiera que haya criado a un hijo, o que haya tenido a alguien a cargo, o que haya estado en una posición de poder sobre cualquier otro ser humano, sabe que es muy fácil aplicar el propio modelo sin preguntarse si el otro lo necesita. Es muy difícil corregir la forma sin escuchar el fondo. Es muy fácil reírse de una idea joven sin notar que con esa risa se cierra una puerta. La carta nunca llegó al padre de Franz Kafka, pero llegó a nosotros y la estamos leyendo. Y después de la muerte de Franz, su amigo Max Brod encontró el manuscrito entre los papeles que Franz le había dicho que destruyera, pero Brod no destruyó nada. Así que publicó las novelas, los cuentos, los diarios, publicó la carta al padre. Y desde entonces millones de personas la hemos leído. Hijos que reconocen su propia historia, padres que se reconocen sin querer, adultos que entienden por primera vez de dónde viene esa sensación que llevan por dentro hace décadas, esa convicción callada de que lo que ellos hacen no es importante. Lo que Kafka entendió y lo que nos dejó como herencia es que el ser humano se construye en gran parte por las primeras experiencias de los primeros años, en una atmósfera familiar que opera por debajo del lenguaje, y que esa atmósfera deja huellas que no son ideas, y que esas huellas no se borran solamente con voluntad, y que el primer trabajo serio de la adultez para muchas personas es darse cuenta de que algunas cosas que ellos creen que eran suyas, que ellos asumen diciendo yo soy así, en realidad no lo son, que son ecos, que son la huella del clima. Y esa toma de conciencia no resuelve nada por sí sola, pero abre la puerta. Porque mientras uno cree que su inseguridad, su indecisión, su sensación de no merecer son rasgos propios, no hay nada que hacer. En cambio, cuando uno entiende que son ecos de algo que pasó hace mucho tiempo en una mesa, en una mirada, en un papel sin leer, empieza a poder relacionarse con esos ecos de otra manera. Por primera vez empieza a poder oírlos sin obedecerlos. Empieza despacio, sí, pero empieza a poder elegir. Lamentablemente Franz Kafka no llegó a hacer ese trabajo porque murió a los 40 años de tuberculosis sin haber publicado casi nada, sin haberse casado, sin haber resuelto su relación con su padre, sin haber leído él mismo con voz propia las cosas geniales que había escrito. Pero nos dejó la carta. Y la carta sigue siendo, 100 años después, un espejo. Y un espejo grandioso. No el espejo del que tuvo un padre como Hermann Kafka. El espejo de cualquier persona que cargue, sin saber de dónde viene, la sensación silenciosa de que lo que ella hace no es importante. Y si esa sensación te suena de algo, no es tuya. Esa atmósfera vieja, atmósfera instalada hace mucho tiempo y que sigue funcionando como si todavía fuera el clima en el que tú vives hoy. Y el primer paso para salir de allí es lo que Kafka hizo en sus 100 páginas. Escribirlas, ponerles nombre. Y aunque la carta nunca se entregue, va a comenzar a funcionar para ti. Pénsalo.